Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Éxodo capítulo 3, versículo 12. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Éxodo capítulo 3, versículo número 12. Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Padre querido, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por ese lugar que ha preparado para nosotros en su santa ciudad. Y ahora, Dios, le damos gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero también le damos muchísimas gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Querido Dios, haga posible que en esta hora el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Señor, que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Haga posible, Señor, que en nuestra vida se cumpla su voluntad. Estamos listos, dispuestos y disponibles para recibir su mensaje. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay una frase que aparece en el versículo 12 que dice: yo estaré contigo. Y si usted quiere, póngale ese título a esta disertación: yo estaré contigo. El versículo 12 del capítulo 3 aparece en la conversación que Dios tuvo con Moisés. Moisés pastoreaba las ovejas y tuvo un encuentro con Dios en el monte Sinaí. Dios se aparece a Moisés y llama la atención en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, como dice el ángel de Jehová, dice Jehová y luego dice Dios. Dios le habla a Moisés. ¿Quién era este Moisés en ese momento? Ese Moisés en ese momento, en este instante, era un anciano de 80 años. Cuando usted lee el Salmo 90, descubre la tesis de Moisés con relación a la vida. Moisés dice en el Salmo 90 que la vida de los seres humanos son 70 años y los más robustos 80. Y en los versículos 12 en adelante, Moisés dice a Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Un anciano al final de su vida. Y ahora, curiosamente, Dios se aparece a este anciano para ponerle una tarea pesada. Dios dice: yo estaré contigo. Dios habla con Moisés y le presenta y le plantea los planes que él tiene. Recuerde que Moisés pasó 40 años en Egipto y recuerde que cuando cumplió 40 años, como veremos en un momento, pensó que él era la persona de Dios, el indicado de Dios, el Mesías, el señalado por Dios, y tomó las cosas en sus manos, a su manera, y se descalificó por otros 40 años. 40 años en el desierto, pastoreando ovejas. Y cuando ya pensó que el capítulo se cerró, y cuando pensó que ya estaba listo para la muerte, entonces, curiosamente, muy hermosa y amablemente,
en forma muy tierna, aparece Dios para hablar con un anciano de 80 años. Y entonces imagina a Moisés con una sonrisa en su rostro. Dios tiene un plan con mi vida. Hace algunos años estaba en una iglesia en Orlando, y en esa iglesia hay personas con muchos años. Recuerdo cuando pedí que pasaran al frente, pedí que solamente pasaran personas de 80 años o más. Y la plataforma se llenó. Curiosamente, había un caso muy curioso de una dama que venía muy dinámica, muy energética, y subió, y entonces su hermano venía más lento. Y le pregunto a ella, ¿y usted con tanta energía cuántos años tiene? Y dice ella, yo tengo 97. Le digo, ¿y este caballero que viene lentamente, que se parece a usted, cuántos años tiene? Ese tiene 96, pero siempre ha sido flojo. Mírelo como viene. Amigo, si a los 96 años usted es flojo, yo lo felicito. Porque Moisés dijo que a los 80, adiós. Ahora ponga cuidado a las palabras de Dios. No vamos a hablar de Moisés, pero hablaremos de Dios. Yo estaré contigo. Hace 31 años que salí de este lugar y le puedo asegurar que Dios no miente. Cuando Él dice, yo estaré contigo, Él cumple lo que promete. Y le puedo asegurar que Dios ha estado con nosotros. Éxodo capítulo 3, versículo 7, dice la Biblia, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Aunque usted no lo crea, Dios está viendo. Aunque no lo crea, Dios está escuchando. Y aunque usted no lo crea, Dios conoce, sabe todo lo que está pasando. Ahora viene Dios, el todopoderoso Dios, el incomparable Dios, el que todo lo puede, a contratar a un anciano de 80 años, que ya está haciendo sus arreglos. Me imagino que ya había escrito, por la gracia de Dios, su testamento. Ya tenía todo listo porque estaba pensando que le quedaban días. Yo estaré contigo, le dice Dios a este anciano. Si usted está vivo, usted no ha terminado la misión de su vida. No importa cuántos años usted tenga, si está vivo, no ha terminado. Yo estaré contigo. Y comienza un diálogo entre Dios y Moisés. En la mente de Moisés hay una tormenta y una revolución. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me preparé en la escuela militar, fui a la mejor academia de Egipto, me crié en la casa del faraón, soy llamado el hijo de la hija de faraón, me viví en los más altos honores, tengo sangre judía, soy de sangre judía pero de la línea de Leví, soy sacerdote, tengo todas las calificaciones. Y cuando pensé que había llegado la hora, inclusive maté a un egipcio, entonces Jehová se retiró. Y ahora que pasaron 40 años, que ya estoy cansado, viejo, ya terminé, ahora se aparece Jehová. Tengo una misión para ti. Yo estaré contigo, es la clave de todo, amigo, amiga, hermano, hermana. Yo estaré contigo. Jesús comprendió que la misión es de Dios, que la iglesia es de Dios, que los propósitos son de Dios y que Dios es lo suficientemente grande como para cumplir lo que promete.
Dios no necesita la ayuda de nadie. Dios lo que necesita es que usted le crea a Él. Señor, ¿cómo podemos hacer las obras de Dios? Y Jesús le dijo, las obras de Dios significa que crean en el que Él ha enviado. La mies es mucha, los obreros pocos. Rueguen al Padre que envíe obreros a su mies. Esta obra no es de ustedes, es de mi Padre. Esta obra no es mía, es de mi Padre. Yo entré en la obra de mi Padre. Ustedes entrarán en la obra de mi Padre. Todos entramos en la obra del Padre y Él es todopoderoso. Para Él nada es imposible. ¿Por qué las cosas no ocurren? Nos olvidamos que Él dijo, yo estaré contigo. Y vienen las úlceras, los cánceres y hasta la muerte, sin ninguna necesidad. Porque Él dijo, yo estaré contigo. Hay muchas cosas que pudiéramos compartir, pero será en otro momento. ¿Quién era este anciano de 80 años a quien Dios le habló? Moisés. ¿Qué era lo que estaba pasando? El pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto, lo estaban maltratando, lo estaban abusando. Dios vino y vio la situación. El tiempo se había terminado, así que vamos a resolver esta situación. Le dice Dios a Moisés, quiero hacerlo contigo. Vamos tú y yo, Moisés. Yo te acompañaré. No hay quien se enfrente conmigo, Moisés. Y te estoy escogiendo precisamente porque tú no tienes ninguna calificación a tu favor. Todo lo que aprendiste, toda tu capacitación me estorbaba, Moisés. Permíteme hacerlo a mí. Yo estaré contigo. Capítulo 3, versículo 11. Una pregunta interesante de Moisés. Cosa linda. Cuando Dios le dice, mira Moisés, vamos para vencer a Faraón y todo su ejército y liberar a mi pueblo. Este viejito cansado le dice a Dios, Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, me imagino que con una sonrisa, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Amigo, ahí está la pregunta clave. Pregúntate, ¿quién eres tú que Dios te escogió? En 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice que Dios escogió lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar lo que es. El apóstol Pablo nos está diciendo que Dios escoge lo que no es para avergonzar a lo que es. Si eres nadie, si no tiene ningún atributo a tu favor, si no tiene nada que presentar, te felicito. Eres una pieza maravillosa para el Dios Todopoderoso. Analiza la vida de los 12 apóstoles. ¿Cuál de ellos valía algo? Judas. Y vendió al Señor. ¿Quién soy yo? Y le decía el hermano, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a ti? Y aquel hombre de Dios miró a su hermano con una sonrisa y le dijo, Dios miró a la tierra y le dijo al ángel, ve a la tierra y búscame la persona más incapaz. Búscame entre ellos el ignorado, el que menos pueda, la persona menos capaz. Y escógelo porque quiero una obra. Y vinieron y vieron a todos y se dieron cuenta que yo era el más incapaz, el que no tiene ningún mérito a mi favor. Y con una sonrisa Dios dijo, lo haremos con ese. Y entonces me escogieron a mí. Cuando era un adolescente, teníamos un programa de Radio Amanecer, 1981, cuando la emisora comenzó. El programa se llamaba JA, Juventud en Acción, todos los sábados a la 1 de la tarde. Y siempre leíamos una oración, la oración de San Francisco de Asís. Dios escogió a ese señor porque no tiene ningún mérito. Dios escogió a Pedro, Jesús escogió a Pedro porque no tenía méritos. Escogió a Santiago, a Juan, escogió a Andrés.
Escogió los 12 apóstoles y al final dijo en el capítulo 6 del libro de San Juan: ¿no os elegí yo a ustedes los 12 y uno de ustedes el diablo? Él sabía que tenía el diablo en el equipo y trabajó con el diablo. Usted tiene que acostumbrarse a trabajar con quien sea. Estamos bautizando a una persona en un lugar, en una iglesia XY. Pienso que lo único que sabrá esta historia es mi hijo porque se la conté. Oiga, y había que bautizar a una persona. Y la persona que no se quiere dejar sumergir. Y la persona se puso como una tabla encima del agua y no quería bajar. Los que estaban allí miraban asustados y sorprendidos. Y entonces miré al líder del grupo y él me miró asustado y le dije, y me abre los brazos, no sé. Y entonces le susurré a la persona que iba a bautizar. Le dije, óyeme bien, Satanás. Si tú no te vas, te vamos a bautizar a ti también. Y entonces el cuerpo bajó. La vida no es lo que le han contado. La vida no es lo que le han dicho. La vida es más que eso. La vida comienza cuando usted conoce, comprende y entiende la frase, yo estaré contigo. Si usted no ha entendido eso, perdone, no ha empezado a vivir. En el capítulo número 3, Éxodo capítulo 3, versículo 13, Moisés le dice a Dios, muy bien, yo llego a Egipto y me digo, bueno, me envió Jehová y vamos a hacer aquí, hacer aquí, hacer allá. Y si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué le digo? Y aquí viene una respuesta hermosa de Dios. Versículo 14, versículo 15. Sencillamente Dios le dice, tú le dices que yo soy el que soy. Que yo soy te he enviado. Amigo, cuando usted llega al lugar que sea, el país que sea, la circunstancia que sea, no importa el público que sea, sabiendo que yo soy lo envió, usted no tiene nada que temer. Porque es el yo soy que hace la obra. Cuando usted ora por alguien, estése tranquilo, quítese del medio. Ya usted oró, ahora Jehová va y hace la obra, porque esta obra es de Jehová. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Estorbamos a Dios. Necesitamos dejar que Dios sea Dios. He vivido muchas experiencias y confieso, algunas todavía ni las entiendo. Hay un país que aprendí a amar, aunque hablan otro idioma, y sé que en ese país hay mucha gente que también me ama. Hay amigos y amigas en ese país que les queremos de todo corazón. Me han tratado, me han querido como no se puede imaginar. Prepararon una campaña en un hotel, Gran Hotel del Parco se llama el hotel. Hicieron anuncios y llamaron a otros lugares. Y la campaña comenzó. Yo hablaba en español y había una joven que traducía al italiano. Una dama de la iglesia está casada con un profesor universitario, uno de esos científicos de las matemáticas. Y él no tiene que ver nada con asuntos religiosos, pero él le invitó que viniera, por favor. Y él aceptó venir. Después de muchas, está bien, voy una noche, pero no vuelvo. Está bien, pero vengo una noche aunque sea. Y él vino. Al día siguiente, él vino. Y al día siguiente, él vino. Y al día siguiente, él vino. Y al otro día vino, y al siguiente día vino. Un día la dama se me acerca a explicarme la conversación que tuvo con su esposo, de que por qué estaba viniendo. Cuando ella le preguntó, ¿qué es lo que te pasa?
tú nunca vas a la iglesia, a ti no te interesan las cosas religiosas, ¿por qué tú vas? Y él le dice, yo voy y seguiré yendo todas las noches. Las damas son curiosas, yo no sé si las damas de aquí son curiosas, pero las que yo conozco son muy curiosas. Él llevaba una libreta y escribía todos los versículos. Llegaba a su casa, se encerraba en la biblioteca y se pasaba 1 hora y media y 2 horas con la libreta y con la Biblia, todas las noches. Y la señora, curiosa, quería saber. Y él le dice, si te explico, tú no me vas a entender. Explícame, aunque no entienda, pero yo quiero saber. Y le dice a su esposa, yo no sé cómo él lo hace, pero dije, estaré yendo hasta que se equivoque. Y desde que se equivoque no vuelvo. Y ella le dice, pero que se equivoque, ¿cómo es que? Mira, te dije que tú no me vas a entender. Pero dime, este tipo, cada noche en su sermón, los versículos que utiliza, describe y desarrolla un diagrama matemático perfecto. ¿Cómo lo hace? ¿Quién le enseñó? No me digan que él es un matemático, yo no se lo voy a creer. Pero pregúntese, no. Y cada noche vengo, tomo la Biblia, tomo los versículos, los voy colocando en su lugar y voy viendo la descripción y el contenido y da perfecto, toda la noche da perfecto. ¿Cómo es esto? Y viene la dama y me lo explica a mí y me dice, ¿usted entiende, pastor? Y le dije, ni media palabra. Dios dice, yo estaré contigo. Si es verdad que Dios te llamó, si es verdad que Él te escogió, si es verdad que le dijiste que sí a Dios, estate tranquilo, deja que Él sea Dios. Nerviosismo, angustia, ansiedad, preocupación, pero ¿qué es esto? ¿Cuántos años tenía Moisés? ¿Para qué sirve un hombre de 80 años? En las manos de Dios para conquistar la nación más poderosa del mundo. ¿Cuántas personas de los presentes tienen 80 años? ¿Pueden levantar la mano? 80 años. 80 años o más. Alabado sea Dios, aquí nadie tiene 80 años o más. No me miren a mí, yo nada más tengo 61. Por si acaso. 80 años o más. Versículo 15, capítulo 3. Hay una frase misteriosa que aparece aquí. Le dice Dios, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y dice Dios, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? ¿A qué se está refiriendo Dios con la frase se me recordará por todos los siglos? Dios está diciendo que ese nombre que Él dio, JHWH, ese nombre conocido como el tetragramatón, esas 4 letras, ese nombre que se traduce actualmente después de los masoretas como Jehová, ese nombre que se escribe yo soy el que soy, ese nombre significa, número 1, yo soy el Dios siempre presente. Y cuando dice, con este nombre se me recordará para siempre, está diciendo Dios, está atento, ponte claro. Donde quiera que estés, no importan las circunstancias, siempre recuerda que yo estoy presente. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué tanta angustia y tanta ansiedad si Él está presente? Que se preocupe otro. Las cosas que he vivido no se las puede imaginar. Y me da risa porque al tener el santo privilegio de trabajar con mi hijo, el santo privilegio de tener un jefe como él,
El pobrecito ha vivido momentos que se le pone la piel de gallina. Y él se pregunta, ¿y por qué papi está tan tranquilo? ¿Y por qué duerme tan tranquilo? ¿Y por qué no se inquieta? ¿Cuál es el título de esta disertación? Yo estaré contigo. ¿Miente? ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? Jamás se nombre abogado de Dios, porque no le irá bien. El único abogado de Dios se llama el Espíritu Santo. No defienda a Dios, Él no necesita que se le defienda. Él necesita que se testifique de Él, que Él siempre está presente. Y si le cuento historias, mejor dejemos las historias tranquilas. Vamos a seguir con la palabra de Dios. ¿Quién era este Moisés? Un anciano, 80 años. ¿Quién soy yo?, dice Moisés. Si usted tiene curiosidad por saber quién era Moisés, aquí le doy las referencias. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 20 al 40. No tendremos tiempo de leer todas las citas, pero creo que tenemos tiempo para leer por lo menos algunos versículos. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, rapidito. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Estamos usando el método que hemos llamado bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, conociendo, entendiendo, comprendiendo el significado de las palabras de la Biblia. Y descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. En el capítulo 7 del libro de Hechos, versículo 20 al 40, Esteban hace una maravillosa descripción de Moisés, pero nosotros nos detendremos solamente para ver los versículos 20 al 23. Una pregunta antes de leer. Sinceramente, ¿usted cree en Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos y cuántas creen en la palabra de Dios? Mire lo que dice Esteban. Esteban sabe que lo van a matar, sabe que lo van a apedrear, sabe que su vida está ya acabada, él sabe lo que viene, sabe que los momentos que le quedan, los minutos que le quedan son cruciales. Y cuando usted oye hablar a un moribundo, a una persona que sabe que la muerte es inminente, póngale cuidado a lo que dice, porque en esos instantes no hay tiempo para perder. Hechos capítulo 7. Les recuerdo en su casa, lea los versículos 20 al 40. Nos interesan los versículos 20 al 23. ¿Qué dice la Biblia? Hechos capítulo 7, versículo 20. ¿Cómo dice? En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le escogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés, ¿cómo dice ahora? En toda la sabiduría de los egipcios. ¿Y qué dice más? Y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Y qué dice el 23? Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y vio a un egipcio maltratando a un israelita y lo mató. Y al día siguiente, Moisés viene y ve a 2 israelitas discutiendo y los llama y le dice: hey, hermano, tranquilo, cálmense, ¿qué pasa? Y uno de los israelitas le dice: ¿qué? ¿Tú me vas a matar a mí como mataste al egipcio ayer? Y entonces Moisés tuvo que salir corriendo. 40 años. Versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. 40 años en Egipto, ahora 40 años en el desierto, y a los 80 años es que Moisés se le calman los bríos, se tranquiliza y Dios puede trabajar con él. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! 80 años. ¡Qué vergüenza! Toda una vida desperdiciada por Moisés, pensar en Moisés. ¡Qué vergüenza! 40 años.
En el libro de Hebreos capítulo 11, los versículos 23 al 29, allí el autor de Hebreos nos habla más de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Un excelente hombre criado en lo más fino de su época. ¿Quién fue Moisés? Un hombre preparado en la universidad más amplia, más poderosa de Egipto en una época floreciente. ¿Quién fue Moisés? Un tipo que nació de la tribu de Leví. ¿Quién fue Moisés? Un general militar. ¿Quién fue Moisés? Toda una figura. Un pastor de ovejas por 40 años. Un anciano que Dios escoge para hacer una obra grande. Mi pregunta para usted: ¿obedeció Moisés a Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Vino a Egipto? Sí. ¿Habló a Faraón? Sí. ¿Vino Dios con Moisés? Sí. Usted lee Éxodo, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Y siempre dice: y dijo Jehová a Moisés. Y dijo Jehová, y dijo Jehová, y dijo Jehová. Jehová presente. Cuando Jehová está presente, usted no tiene que temerle a nada. Permita que Jehová manifieste su mano todopoderosa. Permítale a Dios, en estos próximos 45 años de la universidad, que Jehová esté presente. Si hasta aquí nos ha ayudado Jehová, es porque Él ha estado presente. Y siempre con Dios, el futuro es más brillante que el pasado. Yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Yo estaré contigo. Cuando usted vuela en un avión, es maravilloso cuando el avión despega y se anivela. Pero es más maravilloso cuando el avión aterriza y ya comienza a correr por la pista. Se van todos los sustos, la gente sonríe, la gente se alegra. Agradezco a Dios que ya tengo el tren de aterrizaje abajo y ahora vamos a empezar a bajar para aterrizar. Hay que aterrizar. Yo estaré contigo. Cuando Moisés está en Egipto, Dios se hace presente. 11 maravillas hace Dios. Y cuando Dios saca al pueblo de Egipto en camino a Canaán, Dios se hace presente. Ponga cuidado a estos textos que le van a acompañar posiblemente toda la vida y disfrutará del aroma, de la fragancia, del perfume que se recibe cuando uno camina con Dios. Le puedo decir algo con todo mi corazón: Dios es real. No es una doctrina, no es un concepto, es una persona. Más de una vez, personas endemoniadas me han dicho: el día que te separe de ese que te acompaña, te matamos. Y más de una vez han intentado hacerlo. Y he visto como otros han muerto en su intento de matarme a mí. Y agradezco a Dios que todavía estoy vivo. Pero aprendí que Dios está con nosotros. Aterricemos. Éxodo capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Me gusta porque Dios, en su afán de fortalecer nuestra fe, en su empeño de que le creamos, se manifiesta de una forma tan increíble. Y voy a resumir aquí. ¿Recuerdan ustedes la nube de día que les cubría del sol y la columna de fuego que les calentaba de noche? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Estaba presente Jehová ahí? ¿Estaba presente con ellos? ¿Recuerda usted cuando llegaron frente al Mar Rojo y el pueblo se pregunta y le pregunta a Moisés: ¿y ahora qué hacemos? A la derecha las montañas, a la izquierda las montañas, al frente el Mar Rojo y detrás el ejército de Faraón que viene. Y Moisés le pregunta a Jehová: Señor, ¿y ahora qué hacemos? Cosa linda, mamá.
La columna que iba delante de fuego, iluminándolo todo, cruza por encima y se pone detrás, entre el faraón y su ejército y el pueblo de Dios, y era luz para el pueblo de Dios y oscuridad para faraón y sus ejércitos. ¿Quién estaba allí? Jehová estaba presente. Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Dile al pueblo que marche. Madre mía, ¿para dónde? Y entonces el pueblo se lanzó al agua del Mar Rojo. Y Jehová, que estaba presente, cuando le creyeron, entonces abrió un camino por el cual el pueblo pasó el Mar Rojo. Hoy día hay muchos estudios sobre esto. Han encontrado una cantidad de artefactos y cosas de guerra exactamente por donde el pueblo pasó. ¿Acabó Dios con el ejército de Faraón? ¿Los arrasó? ¿Cuántas personas mataron los israelitas en esa batalla? ¿Estaba presente Dios? La pregunta es, ¿de qué se queja usted si Dios está presente? ¿Por qué tanta duda si Dios está presente? Un ángel una vez en un sueño me dio un boche. ¿Entienden lo que es la palabra boche? Me alegra porque voy a muchos lugares donde no entienden el lenguaje dominicano. Óigase, se vuelven un lío y no saben qué es lo que estoy diciendo. Cuando me caliento y estoy predicando, dijo, entonces le dije, déjate de mojiganga. Y ellos no entienden qué es lo que significa eso de que de mojiganga. Cosa linda, boba. Y ese lenguaje tan raro que tenemos, se aturden. Alabado sea el nombre de Dios. Amigos, para que sigamos siendo amigos, mejor aterricemos. Pero una pregunta, ¿es real Dios? ¿Abrió el Mar Rojo? ¿Acabó con Faraón y su ejército? ¿Se hizo sentir presente Jehová? ¿Estaba presente o no estaba presente? Dios siempre está presente. Usted debería pensar y actuar consciente de que Dios está presente. Mire qué cosa linda para el aterrizaje. Había una fuerte necesidad en la casa de este pobre hermano, al punto que tomó la decisión de robar para darle de comer a su familia. Cosa linda, mamá. Y le dice al chiquito, ven, vamos. Y el chiquitín viene con su papá cargando un saco y el papá tiene el machete en su baqueta, en su vaina, y llegaron fuera del pueblecito a una finca de plátanos. Las matas estaban llenas de plátanos, muchos racimos, pero había una empalizada muy fuerte, muy alta, 6 o 7 cuerdas de alambre. Y entonces el chiquitín que está observando a su papá ve que el papá mira para arriba y mira para abajo. Y cuando el papá ve que no viene nadie, le dice al chiquitín, óyeme, mira para allá y mira para acá. Y si tú ves que alguien viene, tú me llamas, tú me gritas, ¿ok? El chiquito parece que te está dando cuenta de qué es lo que va a pasar. Le dice, sí, papá. Y comienza a entristecerse. Pásame el saco. Y le pasa el saco. El Señor, entre las cuerdas de alambre, toma el saco y lo tira para adentro. Y cuando empieza a subir las cuerdas de alambre, usted no tiene que ser un genio para saber qué es lo que va a pasar. Cuando ella va por la mitad, le dice el chiquitín, papi, papi. Y le dice, ¿qué? ¿Viene alguien? Dice, no. Es que se te olvidó decirme una cosa. ¿Qué se me olvidó? Que mirará para allá. Cuando usted trabaja para Dios, que jamás se le olvide mirar para allá. Antes de mirar para acá o para acá o para allá o para acá o para acá, primero mire para allá. Siempre mire para allá. Si usted aprende a mirar para allá, mirará como Cristo Jesús. Mi Padre siempre está conmigo. Mi Padre nunca me ha dejado solo. Y yo le pregunto a mi amigo, mi amiga, ¿quiere usted que el Señor siempre le acompañe?
¿Quiere que la promesa de Dios se cumpla en su vida? ¿Quiere que sea una realidad en usted la frase yo estaré contigo? Si usted dice que sí, póngase en pie conmigo, por favor. Yo estaré contigo. ¿Y qué hará Dios con nosotros? Mire qué cosa linda. Éxodo capítulo 14, versículo 14. ¿Qué dice Éxodo 14, 14? Esto nunca lo olvide. Y es hermoso cuando usted puede ver a la muerte que viene por usted. Y es hermoso verla. La muerte es rara. La muerte es rara. Cuando usted la ve venir, le pasan cosas muy extrañas. Éxodo 14, 14, como dice la Biblia, Jehová peleará por vosotros, ¿y qué dice? Y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, ¿qué cosa? La orden para usted y para mí, ¿cuál es? Que marchen. ¿Qué es lo que está preguntando? Dile que camine. Pero Señor, camine. Y entonces el mar rojo se abre, los enemigos son destruidos y Dios es glorificado porque usted le creyó. Tal vez sea un atrevimiento de mi parte, pero permítame hacerle un desafío a la administración de esta universidad y a su personal docente, porque no creo en la casualidad. Y si estamos en este lugar, con algún propósito es. Yo le voy a pedir al doctor José David, si es tan amable, que si él acepta el desafío de tener a Dios a su mano derecha y caminar a su lado para la gloria de su nombre, que sea tan amable de pasar aquí al frente conmigo. Y voy a pedirle también a todos los miembros de las distintas facultades, decanos o profesores o empleados, queridos, queridas, ¿aceptan ustedes que Dios se mude a esta universidad? ¿Aceptan que Dios se mude a su casa? ¿Aceptan que el Santo Espíritu venga y convierta su cuerpo en morada para el Espíritu Santo? Si usted acepta el desafío, suba aquí arriba conmigo, pero manténganse distantes, no sé cómo lo harán, pero ese es el desafío. Marchen, yo estaré contigo, yo te acompañaré. En el capítulo 14, el versículo 24 en adelante, es tan hermoso el Señor que en el capítulo 19 le habla al pueblo y el pueblo lo oye. Pero en el capítulo 14, versículo 24, dice la palabra de Dios: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el capítulo 19, Dios viene y se reúne con Moisés y con el pueblo. En los versículos 1 al 6, Dios le recuerda a Moisés las maravillas que hizo en Egipto. Y Dios le dice en el versículo 6 que quiere que ellos sean su pueblo, un pueblo santo. En el capítulo 19, Dios le dice a Moisés que le hablará al pueblo. Y en el capítulo 19, Dios habla con una voz tronante y el pueblo escucha la voz de Dios. El pueblo escucha a Dios. Dios estaba allá arriba en la nube encima del monte. Dios se hizo presente. Y cuando usted estudia la historia de Israel, se da cuenta que Dios, siempre presente. Amigo, amiga, hermano, hermana, si permites que Dios esté presente siempre en tu vida, será una bendición para tu esposa, para tus hijos, para tus hijas. Será una bendición en tu hogar. Y cuando veas el horizonte oscuro, sombrío y cerrado, ríete, sonríete, porque mientras más difícil es la cosa,
más todopoderoso es el brazo de Jehová. ¿Tú lo crees? Si lo crees, levanta la mano conmigo e invitemos a Dios que nos acompañe en todo momento. Querido Padre Celestial, levantamos la mano dando gloria, honor y honra a su santo nombre. Pedimos perdón, Señor, por no haberle creído. Pedimos perdón por haberle entorpecido en el cumplimiento de su voluntad. Pedimos perdón porque, como en Corazín, en Betsaida, en Capernaum, no creyeron y Jesús no pudo hacer allí muchos milagros. Le pedimos perdón, Señor, y nos olvidamos del pasado y queremos comenzar de nuevo, hoy, ahora, en este instante, diciendo como aquel padre del niño: creo, ayuda mi incredulidad. Padre, haga que creamos, haga que le amemos, haga que seamos obedientes, haga en nosotros su voluntad, que en nosotros se cumpla Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Glorifíquese en nuestra vida, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Amén, Señor.